Buenas. La idea de esta charla es introducirnos un poco, empezar a conocer los métodos de estudio que se aplican en el laboratorio de bacteriología. Bueno, y el laboratorio de bacteriología es un auxiliar fundamental para llegar al diagnóstico etiológico de las diferentes enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de la identificación, idealmente tanto a nivel de género como de especie, de aquellos microorganismos que están implicados en procesos clínicos. Y el diagnóstico microbiológico, como todo diagnóstico de laboratorio, va a tener tres fases bien diferentes, que son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica, como vamos a ver a continuación. La fase preanalítica comprende desde el momento en que el médico realiza la solicitud de la muestra hasta que la muestra llega efectivamente al laboratorio. O sea que comprende cosas tan importantes como es la toma de la muestra, el envío de la misma y el completado y llenado del formulario de solicitud. Esta etapa es fundamental y se sabe que lamentablemente es en la que ocurre el mayor porcentaje de errores. El médico tiene que saber qué tipo de muestras son las adecuadas a remitir para el diagnóstico etiológico de ese proceso clínico que le está estudiando. Y no solamente tiene que saber qué muestra remitir y en qué condiciones, sino cuál es la mejor oportunidad, cuál es el mejor momento para obtener esa muestra. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que para el diagnóstico microbiológico, para el diagnóstico bacteriológico, es fundamental obtener la muestra, por ejemplo, antes de que el paciente comience a recibir antibióticos. Una vez que la muestra llega al laboratorio, comienza la fase analítica. Y en esta fase van a aplicarse las diferentes metodologías que vamos a estar conversando en un rato. Así el laboratorio va a tener su resultado y luego va a comenzar la fase posanalítica, que va a comprender obviamente la validación de ese resultado y la confección de un informe. Ese informe final va a volver al médico, que lo va a interpretar y en función del mismo va a tomar algún tipo de conducta clínica. Habitualmente tiene que ver con diagnóstico e indicación de un tratamiento. Pero ¿cómo hace el laboratorio para auxiliar en este diagnóstico etiológico? Bueno, va a contar con métodos directos o con métodos indirectos para hacerlo. Aquellos métodos directos son todos los que van a estar abocados a buscar o detectar al microorganismo, ya sea a través de microscopía, cultivo o a veces simplemente a través de la detección de algunos de sus componentes. Puede ser detección de un antígeno o de varios antígenos o detección también de ácidos nucleicos. Pero todos esos van a considerarse métodos directos. Estoy buscando al patógeno, al microorganismo o a alguno de sus componentes. También podemos aplicar para llegar a un diagnóstico etiológico métodos indirectos. En este caso son indirectos porque yo no voy a buscar directamente al microorganismo, sino que lo que hago es estudiar la respuesta inmune del hospedero que se desarrolla frente a la presencia del microorganismo. Y ahora vamos a estar viendo algunos aspectos de este diagnóstico directo con las diferentes estrategias a las cuales podemos recurrir. Empezamos por microscopía. Obviamente hay diferentes tipos de microscopio que se pueden usar desde el laboratorio, pero el más utilizado en bacteriología es el microscopio claro de luz transmitida. Y el tipo de preparados que se pueden observar en el mismo pueden ser simplemente exámenes en fresco o también podemos proceder a fijar y colorear nuestro preparado. Tinciones, hay muchísimas en función de lo que yo esté buscando observar. Están desde las tinciones más simples como un azul de metileno que vamos a ver en el curso, pero las más utilizadas son las tinciones diferenciales. ¿Por qué? Porque dentro de las tinciones diferenciales encontramos la tinción de Gram, que es como la vedette en cuanto a tinciones en el laboratorio. Como mencionábamos, la tinción de Gram, esta tinción diferencial, nos permite a nosotros justamente diferenciar o agrupar a las bacterias en dos grandes grupos
como son bacterias gram positivas o gram negativas, en función de la coloración que adquieren al final de esta tinción. Bacterias gram positivas son las que se observan de un color violeta y las gram negativas son las que se observan de un color rosado. Estas diferencias en cuanto a comportamiento tintorial, lo que nos está reflejando a nosotros es una diferencia en cuanto a la composición de la pared que existe entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Además de esto, la tinción de gram también nos va a permitir observar estructuras y observar tamaño y forma de las diferentes células presentes en el preparado. Así, la microscopía con tinción de gram podemos realizarla directamente a partir de una muestra clínica y en ese caso estamos hablando del examen directo de dicha muestra. Esto es muy importante en el laboratorio porque es una manera fácil y rápida de valorar algunas cosas en cuanto a esta muestra. En primer lugar, puede ser valorar la calidad de la muestra, que es sobre todo importante en aquellas muestras muy susceptibles de contaminación, como puede ser una muestra respiratoria. Y por el otro lado, nos permite detectar y por lo menos sospechar preliminarmente qué microorganismo podría estar involucrado en ese proceso infeccioso. No nos permite hacer una identificación propiamente dicha y asignar un género o una especie, pero teniendo en cuenta el proceso que estamos estudiando y lo que observamos en un examen directo con gram, sí podemos tener cierta orientación. Asimismo, podemos realizar un gram de colonia cuando nos enfrentamos a un cultivo problema que buscamos identificar, y este constituye un paso fundamental y de hecho el primer paso en los flujogramas de identificación bacteriana más tradicionales. Ahora, en segundo lugar, vamos a conversar un poquito en cuanto a el cultivo. Bueno, y en cuanto a cultivo, mencionar que ha sido clásicamente siempre el gold estándar en bacteriología. Nos permite aislar el microorganismo y una vez que lo tenemos aislado, podemos proceder a su identificación, a su tipificación, a hacer algo muy importante que es el estudio de susceptibilidad antibiótica, y también nos ofrece la posibilidad de conservar la cepa y tener así entonces nuestro propio cepario. Para que el cultivo sea exitoso, es decir, si yo recibo una muestra y la siembro y pretendo aislar al microorganismo que estaba ahí presente, es fundamental que yo seleccione correctamente en qué medio sembrarla, es decir, cuáles serían los medios de crecimiento adecuados y también las condiciones de incubación. Vamos a ver en el curso que medios de crecimiento hay muchos y también hay muchas formas de clasificarlos. Pueden ser medios sólidos, medios líquidos, medios selectivos, diferenciales, algunos que simplemente van a ofrecer los mínimos requerimientos nutricionales y otros que van a estar más enriquecidos. Entonces yo tengo que tener todo esto en cuenta para seleccionar adecuadamente el tipo de medio a utilizar. También mencionamos que las condiciones de incubación son fundamentales. Condiciones de incubación nos referimos a temperatura y atmósfera. Los cultivos se van a incubar en estufas y la temperatura a la que en bacteriología le seteamos las estufas son 35 o 37 grados, que es la temperatura óptima para el desarrollo de la mayoría de las bacterias de interés médico. Asimismo, tenemos que ser capaces de brindar diferentes tipos de atmósfera según el tipo de microorganismo a investigar, porque hay bacterias que son aerobias, pero hay otras que pueden ser anaerobias estrictas, capnófilas o microaerófilas, y yo tengo que generar una atmósfera adecuada. Algunas estufas me permiten hacer esto, pero si no, yo puedo recurrir a jarras de cierre hermético y sobres generadores de la atmósfera que necesito. Cuando las condiciones que brindé realmente fueron las adecuadas, cada célula bacteriana inoculada en la superficie del medio va a proliferar lo suficiente, y eso me va a permitir a mí observar a simple vista dicha población bacteriana que derivó del proceso, y eso es lo que nosotros denominamos colonia, ¿sí? Ustedes cuando examinen cultivos, que lo van a hacer en el práctico, el crecimiento que van a observar en la superficie del mismo van a ser colonias.
Cuando los cultivos bacterianos derivan de una sola colonia o clon, se consideran puros. Como pueden ver en las imágenes de abajo, si yo miro detenidamente diferentes cultivos y observo que todas las colonias tienen similares características en cuanto a forma, bordes, color, consistencia, eso me hace pensar a mí que me enfrento a un cultivo puro. Ahora, si veo colonias de diferente aspecto, eso me puede estar hablando a mí que el cultivo no es monomicrobiano, sino que es polimicrobiano. Bien, una vez que yo logré un aislamiento exitoso en cultivo, tengo diferentes estrategias que puedo aplicar para llegar a la identificación, pudiendo recurrir a métodos fenotípicos, moleculares o proteómicos para llegar a la identificación. Independientemente de la estrategia que utilice, siempre es fundamental que nosotros partamos de un cultivo monomicrobiano, fresco, y lo ideal sería que lo obtuvimos en un medio no selectivo. Y entonces, ahora vamos a ir viendo diferentes estrategias de identificación a partir del cultivo. Vamos a comenzar con la identificación fenotípica basada en pruebas bioquímicas. Así, los métodos fenotípicos para identificación se basan en comparar características fenotípicas observables de estas bacterias desconocidas, problema, con aquellas características fenotípicas que presentan los cultivos tipo. Los criterios fenotípicos más utilizados son los requerimientos de crecimiento, las características morfológicas, tanto macroscópicas, todo lo relacionado al aspecto de las colonias, como microscópicas, la forma y las características tintoriales con un gram, es decir, se trata de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, etc. Y características metabólicas. Vamos a estudiar la presencia de enzimas preformadas, de ciertas vías metabólicas, de sensibilidad o resistencia frente a diferentes sustancias. Pruebas a realizar en el laboratorio hay muchas. Las más utilizadas son las pruebas primarias. Son pruebas rápidas y sencillas y me permiten a mí situar, aunque sea provisionalmente, a mi aislamiento problema en algunos de los principales grupos bacterianos de importancia médica. ¿Sí? Tenemos pruebas como la prueba de la oxiasa, la catalasa, una glucosa, es decir, pruebas que son las que nosotros consideramos abren nuestros flujogramas de identificación bacteriana, nos marcan en función de su resultado qué camino seguir para llegar a una identificación a nivel de género y de especie. Luego que tengamos nuestras pruebas realizadas, nuestros resultados, vamos a utilizar de repente este tipo de tablas que resumen los resultados de cultivos tipo para contra ellos contrastar nuestros resultados y llegar a una identificación con cierta probabilidad. Estas pruebas bioquímicas que mencionamos pueden realizarse en forma convencional, en tubitos separados, diferentes pruebas, pero también podemos adquirir en el laboratorio sistemas comerciales multipruebas, galerías que vienen con un montón de pruebas miniaturizadas, y estas galerías pueden llegar a inocularse, incubarse y examinarse posteriormente en forma dependiente de un operador, y son los sistemas manuales. O muchos de estos pasos a seguir están automatizados y nos estamos utilizando entonces sistemas comerciales automatizados para la identificación, donde la manipulación por el usuario es mínima, lo que es una gran ventaja en cuanto a bioseguridad. Lo bueno que tienen algunos de estos sistemas comerciales automatizados, que me dan a mí la posibilidad no solo de realizar la identificación del aislamiento problema, sino que también puedo hacer un estudio de susceptibilidad. Y otra estrategia de identificación a partir del cultivo es detectar antígenos para lograr la identificación. Este tipo de técnicas son técnicas inmunológicas que se basan o aprovechan la especificidad que existe entre la interacción antígeno y anticuerpo. Nosotros vamos a ver simplemente acá un ejemplo, pero estas técnicas inmunológicas sepan que son muy versátiles, que si bien las estamos viendo en este caso como ejemplo para un diagnóstico directo,
su versatilidad también permite aplicarlas para el diagnóstico indirecto y, por ejemplo, investigar la presencia de diferentes anticuerpos frente a diferentes patógenos, y quizás el formato más conocido para esto son las técnicas de ELISA. En este caso, vamos a limitarnos a ver su aplicación para la identificación bacteriana. El ejemplo que trajimos es una aglutinación de látex para auxiliarnos en la identificación de Staphylococcus aureus. Estas pruebas de aglutinación con látex pueden buscar, por ejemplo, dos de los antígenos que son factores de virulencia importantes en Staphylococcus aureus, como son la proteína A y el clamping factor. Frente a un cultivo, habíamos dicho que una de las primeras cosas a realizar sería un gram de colonia. Cuando corroboramos que se trata de un coco gram positivo, la primera prueba habíamos dicho que vamos a realizar es una prueba de catalasa. Frente a un resultado positivo, nos orientamos a que nos encontramos frente a la familia Staphylococcaceae. Y nos va a interesar separar Staphylococcus aureus del resto de los estafilococos. Una forma rápida y sencilla de hacerlo es mediante investigación de la presencia de estos antígenos a través, por ejemplo, de aglutinación con partículas de látex. Si obtengo un resultado positivo, es decir, estoy detectando alguno de estos antígenos, puedo identificar mi cepa problema como Staphylococcus aureus. También a partir del cultivo podemos aplicar métodos moleculares para llegar a la identificación bacteriana. En esto no vamos a profundizar porque ustedes van a tener otra charla sobre técnicas de biología molecular aplicadas al diagnóstico de las enfermedades infecciosas. La mayoría de estas técnicas o de estos métodos moleculares se basan en lo que es la amplificación de los ácidos nucleicos. En este caso, esta tecnología está aplicada a la identificación a partir de un cultivo bacteriano, ¿sí? Lo más utilizado clásicamente es llegar a la identificación a través del análisis de la secuencia génica del ARN ribosomal 16S, lo que además de darnos información en cuanto a identificación, también nos puede ofrecer información en cuanto a filogenia de este aislamiento problema. Y finalmente, también a partir del cultivo podemos aplicar técnicas proteómicas para lograr la identificación bacteriana. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de métodos proteómicos para identificación. Pero primero, ¿qué es el proteoma? El proteoma es el conjunto de proteínas expresadas por un genoma. Hay diferentes formas de estudiar este conjunto de proteínas. Una podría ser por electroforesis, pero otra es a través de la espectrometría de masas. Y es en esa tecnología que se basa la tecnología MALDI-TOF. El nombre MALDI-TOF es la sigla en inglés que traducido vendría a corresponder a desorción, ionización por láser, asistida por matriz, tiempo de vuelo. Este nombre tan largo lo que hace referencia es a cómo funciona el equipo, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Partiendo de nuestro cultivo, nosotros lo que vamos a tener que hacer en primer lugar va a ser cargar nuestra muestra en una plaquita metálica que es la que luego se va a introducir en el equipo para el análisis. ¿Cómo cargamos la placa? Necesitamos tan poquita cantidad de muestra que tocando una sola colonia con un escarbadiente nos da para inocular un pocillo de esta placa. Una vez que cargué la muestra, lo que voy a hacer es colocarle por encima la matriz orgánica, que es la que va a auxiliar en el proceso de desorción, ionización, como dice el nombre. Y luego la placa entra en el equipo. Los espectrómetros de masas típicamente siempre tienen como tres partes que tienen que ver con el generador de iones, después el analizador de masas y el detector. ¿Qué vendría a pasar entonces adentro del equipo? Bueno, en primer lugar vamos a utilizar un láser para lograr lo que es la desorción y ionización de las muestras. Es decir, estas moléculas que se encuentran en fase sólida van a convertirse en iones, la mayoría de los cuales van a ser monovalentes, que van a estar en un estado gaseoso. Esa es la parte de desorción, ionización, que ocurre a través de un láser y es asistida por esa matriz orgánica.
Luego estos iones van a ser acelerados en un campo eléctrico para hacerlos migrar, volar hacia un detector. Y lo que nosotros vamos a medir es cuánto tiempo demoran estos iones desde que son acelerados hasta que impactan en el detector. Y ese va a ser el tiempo de vuelo de esos iones. El tiempo de vuelo va a depender de la relación masa-carga de los iones. Pero como dijimos que la mayoría de los iones son monovalentes, en sí el tiempo de vuelo va a depender de la masa. Es decir, aquellos iones de menor masa, más ligeros, se aceleran más, impactan antes en el detector y tienen tiempos de vuelos más cortos. Y lo opuesto pasa con los que tienen mayor masa. Una vez que los iones van impactando en el detector, lo que se va haciendo es, se va generando y amplificando una señal eléctrica que luego se transmite al ordenador y se va creando lo que vemos este perfil que también se denomina huella química. El software va a ser el encargado de contrastar esta huella química, este perfil, contra bases que están incluidas en el paquete, en el software, y va a ver con qué perfil machea mejor y entonces me va a dar una identificación nuevamente de probabilidad o con cierto nivel de confianza o de certeza de a qué microorganismo corresponde mi aislamiento problema. Pero vamos a ver que se han buscado alternativas a los métodos tradicionales que se basan en el cultivo para llegar al diagnóstico etiológico. ¿Y por qué utilizar métodos que no dependan del cultivo? Bueno, una de las principales razones es para lograr acelerar el diagnóstico, es decir, acortar los tiempos diagnósticos. Hay que tener en cuenta que algunos microorganismos, por ejemplo, tienen crecimiento lento y estamos hablando de varios días, o para el caso de las micobacterias estamos hablando de semanas. Asimismo, hay microorganismos más lábiles y fastidiosos, difíciles de recuperar en cultivo, otros que directamente ni siquiera se cultivan en los medios habituales. Otro plus que tienen este tipo de técnicas es que me pueden brindar un resultado positivo incluso en aquellos pacientes que recibieron previamente antibióticos, ¿no? Porque justamente la antibioticoterapia previa a la toma de muestra puede dar como resultado un cultivo negativo, pero en este caso estas técnicas no se verían afectadas por esta administración de antibióticos. Ahora pasamos directamente a conversar sobre lo que es la detección de ácidos nucleicos directamente en muestras clínicas. Y la incorporación en nuestro país de técnicas que buscan detectar ácidos nucleicos directamente en muestras clínicas es relativamente reciente y se ha visto facilitada por la llegada de plataformas comerciales que hacen mucho más sencillas y accesibles la realización de estas metodologías. Si bien son técnicas sensibles y rápidas, tienen como desventaja que aún son de un costo elevado. El ejemplo que trajimos es el de la plataforma FilmArray, donde en este caso la amplificación de los ácidos nucleicos se hace a través de una prueba de PCR multiplex en tiempo real, donde en una única reacción que demora menos de una hora se investiga simultáneamente la presencia de ácidos nucleicos de diferentes microorganismos, o sea, no solo bacterias, sino también virus y hongos. Los microorganismos a investigar varían según el tipo de panel, porque tenemos diferentes paneles para diferentes procesos infecciosos, o sea que podemos tener un panel para meningitis, pero también hay otro que es para infecciones respiratorias o para el estudio de diarrea. El plus que tienen además en el caso de FilmArray es que para el caso de las bacterias también se investiga la presencia de ciertos genes asociados con resistencia a algunos de los antibióticos más utilizados. Y ahora continuamos con detección de antígenos. Y en cuanto a la detección de antígenos, el ejemplo que trajimos es un test rápido, también obviamente una técnica inmunológica, un test rápido para diagnosticar procesos por Streptococcus pneumoniae. En este caso, el antígeno que buscamos es un antígeno que está presente en la pared de neumococo, pero ausente en la pared de otros estreptococos relacionados, y además es un antígeno que es soluble. Podemos usarlo para el diagnóstico
de neumonía neumocóxica, teniendo como muestra clínica una orina del paciente, pero también está validado para el diagnóstico de meningitis neumocóxica y en ese caso la técnica se realiza a partir de una muestra de líquido cefalorraquídeo. El resultado es rápido, en tan solo 15 minutos. Y finalmente, llegamos a que también es posible la detección de perfiles proteicos directamente de muestras clínicas. Y en este caso, el ejemplo nos demuestra cómo la tecnología MALDI-TOF, además de aplicarse a partir de un cultivo para lograr identificación, se aplica también directamente en muestras clínicas y cómo esto sirve para cortar los tiempos diagnósticos. Si yo tuviera un hemocultivo positivo y lo reslara en un medio sólido, demoraría 24 o 48 horas en obtener colonias para poder cargar recién el MALDI-TOF. Pero si yo directamente cargo la placa con la muestra positiva, con el hemocultivo positivo, en solamente 10 o 15 minutos llegaría a una identificación, lo que obviamente implica una disminución de los tiempos diagnósticos muy importante. Algunos de los aspectos que estuvimos conversando obviamente lo van a seguir viendo a lo largo de todo el curso y van a tener otros teóricos, otras charlas adicionales para completar toda esta información. Gracias.